Buenas noches, señores participantes del Diplomado de Derecho Tributario y Tributación Fiscal. Esta noche nuevamente nos honra con su presencia el doctor Daniel Arana, quien va a desarrollar el tema rentas de tercera categoría. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Daniel Arana. Bueno, ante todo, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar conversando acerca de aspectos importantes del impuesto a la renta. El día de hoy toca ver, por ejemplo, el impuesto a la renta empresarial. Empresarial, digamos, por lo general, ¿no? Porque como vamos a ver en lo sucesivo, pueden existir pues personas naturales que también generen rentas de la tercera categoría. Nosotros vimos la semana pasada de que las personas naturales generaban rentas de la primera, segunda, que rentas de capital, rentas de la cuarta, quinta categoría, que son rentas de trabajo. Sin embargo, nosotros también habíamos adelantado que podía ser que las personas naturales generen rentas de la tercera categoría. Previo a ello había que definir qué se entendía pues por las rentas de la tercera categoría. Como nosotros sabemos, vienen a ser pues aquellas rentas en las que se combina capital y trabajo principalmente, ¿no? Entonces, por esa razón es que ustedes pueden ver que, por ejemplo, las notarías, pese a que, digamos, son de un notario, un abogado, digamos que tiene su propio negocio, son rentas de tercera categoría. ¿Por qué? Porque confluye capital, tiene una infraestructura, tiene equipos, etcétera, y tiene trabajo, ¿no? O sea, realiza una labor personal, ¿no? Servido de colaboradores, ¿no? Tenemos capital y trabajo. Entonces, de acuerdo con las normas del impuesto a la renta, las rentas de tercera categoría son, digamos, realizadas principalmente por lo que viene a ser empresas, porque las empresas suelen pues combinar capital y trabajo. Ahora, estas teorías ya se habían mencionado antes y no vamos a volver a explicarlas, ¿no? Porque ya ustedes las conocen, renta producto, flujo de riqueza, o sea, ya nosotros las conocemos. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿una empresa necesariamente debe tener sus rentas producto de su actividad habitual? ¿O es posible que una empresa tenga, digamos, no sé, rentas de actividades ajenas a su firma? ¿Es posible que una empresa tenga resultados grabables por ingresos ajenos a su firma? Claro. A ver, por ejemplo, yo soy la funeraria Agustín Merino. Obviamente, como funeraria Agustín Merino, mi trabajo pues es hacer ataúdes, pompas fúnebres, etc. Pero se me da por, digamos, vender una hora loca a una fiesta que queda en la Molina, siendo la funeraria Agustín Merino. Entonces, díganme, si yo cobro 10.000 soles por hacer la hora loca haciendo una funeraria, ¿acaso no va a estar grabado en la renta? Por supuesto. O sea, no tiene nada que ver, digamos, que el ingreso se relacione directamente con mi actividad grabable. Ahora, lo que hay que señalar es que, digamos, dentro de los criterios que intervienen en la empresa puede tener rentas de renta producto, o sea, digamos, pueden ser riquezas periódicas que vengan por su actividad, o puede también haber flujo de riqueza. La empresa puede también obtener ganancias de capital, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una empresa, por ejemplo, decide, una empresa de taxis, decide vender la mitad de su flota de vehículos. Esos vehículos no están destinados a la venta, ¿no? Esos vehículos son parte del activo de la empresa. Sin embargo, la empresa pues decide vender todos los vehículos. Si la empresa que es de taxi, su giro no es vender carros, pero empieza a vender los 58 carros de su flota, obviamente ese resultado también es una renta agradable. Porque para una empresa todo ingreso que reciba es renta de la tercera categoría. ¿Bien? Cualquier ingreso que reciba es renta de la tercera categoría. Ahora, yo quisiera hacer un deslinde con algunos ingresos que tienen las personas naturales y que se prestan mucho a confusión. ¿Cuáles son, por ejemplo? Cuando
Cuando yo voy, por ejemplo, a comprar, me parece que lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Cuando yo voy a comprar a una bodega, por ejemplo, bodega, no sé, bodega Laifu, ¿no? Bodega Laifu de Juan Pérez. No sé si han visto ese tipo de comprobantes, ¿no? Que tienen bodega Laifu y debajo ponen un nombre, ¿no? De fulanito. Quiere decir que es una persona natural con negocio. Esa persona natural con negocio tiene rentas de la tercera categoría, siendo una persona natural. ¿Quién otro es engañoso? Por ejemplo, vamos a poner a dos personas, un agente de seguros y un popular jalador del centro de Lima, de la avenida Buenos, ¿no? Vamos a suponer de que tenemos un señor que trabaja, como dice popularmente, jalador o comisionista rústico en el centro de Lima. Vamos a suponer que yo soy, vamos a suponer, una empresa que vende software, que vende CDs, ¿no? A ver, mi empresa se llama El Pirata Sandokan, ¿no? Entonces sucede que yo vendo software, vendo programas, pero afuera hay un señor que está con su mica, programas, y él ha quedado conmigo en un contrato. No con un contrato, sino oralmente nada más. No me ha dicho, ya sabes que por todas las personas que yo te traiga, si de esos que yo te traigo alguno compra, por cada uno que compra tú me reconoces 10 soles, me dice, ¿no? Si alguno de los que yo te traigo acá, me pagas 10 soles. Lo acepto. Y bueno, a mi tienda entran 100 y de los 100 compra 2 nada más. De esos 2 yo le doy 10 soles. El señor me da su recibo por honorarios, ¿no? Y le paga. Primer caso. A ver, noten ustedes la diferencia, ¿no? En el primero, el jalador, él, porque él ha querido, se me ha acercado y me ha dicho, bueno, ¿sabes qué? De cada persona que yo te pueda dar, me das, que cierre contigo el trato, me da 10 soles. Me dio su recibo y le paga. Segundo caso, un señor que trabaja para la compañía de seguros RIMAC, ¿no? El señor que viene de la compañía de seguros RIMAC no es planilla de RIMAC, sino que viene con su foldercito, con su terno y me dice, señor, yo vendo seguros RIMAC, ¿para qué desea seguro? Desea seguro, no sé, personal, para la casa, ¿no? Entonces, un seguro personal. Y el señor abre su folder y me empieza a sacar contratos de seguros RIMAC. Entonces el señor me dice, si usted desea comprar un seguro, firme acá y RIMAC lo va a cubrir. Son contratos de la empresa RIMAC. Si yo firmo ese contrato, él está comprometiendo a la empresa RIMAC, es un representante. Entonces, una vez que él me vende a mí el seguro, RIMAC le paga su retribución al señor que vendió el seguro. Ese señor emite, vamos a suponer, emite un recibo por horario, ¿no? Mi pregunta es, ¿los dos casos tienen alguna diferencia? ¿O son iguales y lo que varía pues es la actividad? No sé si le notan algo de diferente. El primero era un señor así, con su buzo Adidas, ahí en la puerta, mica, programas, entonces yo le daba 10 soles y ya yo le daba su recibo por honorarios y chao. El otro señor, yo soy la empresa de seguro RIMAC, le entregué contratos, lo hice mi representante, el señor iba donde ustedes, les colocaba seguros y venía donde mí. Señora Arana, he colocado 300 seguros, acá tenía usted que pagar, yo le pagaba. Y me hacía un recibo por honorario, que decía por comisión de venta. Ahora, aparentemente los dos son iguales porque aparentemente también los dos cobran una comisión. Ustedes se dan cuenta, el jalador cobraría rústicamente una comisión por cada uno que me deja, no sé si se dan cuenta. El señor de RIMAC también cobraría una comisión, porque él, como les dije, no trabaja para RIMAC, ¿no? Ahorita va a venir el comentario, pero él no trabaja para RIMAC, ¿no? Pero hay un detalle que los hace diferentes, ¿sabes? ¿Cuál es ese detalle? El monto. Representa una empresa. El señor que está en la calle con su bus y que dice cómprenle software al pirata Sandokan, no es representante. Él si quiere se pone ahí y me manda gente, a mí no me interesa, si compran no ya yo veré si es que le pago, ¿no? Entonces me hace su recibo y ya está. Pero el otro señor, el que viene de RIMAC, desde el momento en que él saca contratos de RIMAC, que él se acredita como representante, es que detrás de él hay un contrato de mandato, muy probablemente. Por el mandato, una empresa otorga representación a alguien para celebrar contratos en su nombre. O sea, como que le da facultades, no sé si me explico. O
O sea, lo autoriza a obligar a la empresa, compromete a la empresa firmando contrato. Entonces, si el señor de RIMAC me trae un contrato y firma, ¿él está o no está comprometiendo a RIMAC frente al cliente? Sí. Está comprometiendo a RIMAC. ¿Por qué? Porque él tiene esas atribuciones que se le han dado. Entonces, ¿a dónde voy? Si esa comisión que percibe la persona natural responde a un contrato de mandato, o sea, responde a una forma de representación, ya no estamos ante una comisión rústica, estamos ante una comisión mercantil. La comisión mercantil, de acuerdo con la norma del impuesto a la renta, es renta de la tercera categoría, ¿no? Y si es renta de la tercera categoría, el señor puede emitir recibo por honorario, tiene que emitir factura. Ese es un error a cada rato en muchas empresas. Muchas empresas le dan, tú acá te doy mi espada en el hombro y tú empiezas a vender seguros en mi nombre, ¿no? Toma los contratos, entonces tú eres mi representante, el tipo confío, sale a vender, ¿no? Cuando termina el señor de colocar 10.000 seguros, 10.000 cosas, trae un recibo por honorarios. Ahí nos estamos encontrando un gran problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa persona percibe rentas de la tercera categoría y debería tributar como todas las obligaciones de tercera categoría. Hasta hay un informe de la zona, me parece eso del año 2005, 2004, respecto al tema. Entonces, esto es importante y hago el deslinde para que sepan que una persona natural también puede generar renta de la tercera categoría. Pese a que engañosamente parece de cuarta, pero es tercera, ¿no? Y acá puede aparecer también otras cosas, ¿no? Algunos ya pueden llegar a la discusión, que no corresponde hablar de ella hoy día, si por emitir factura también esa persona natural tiene que ver también. Esa ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pero lo que me interesa, de momento, es que ustedes aprecien que puede haber renta de tercera en persona natural muy fácilmente. Y lo gracioso es que en este ejemplo, esa persona natural de repente no ha construido tanto capital, más trabajo, como le decía, ¿no? Simplemente ha puesto su habilidad, ha viajado, se ha colocado seguro, la renta de tercera, la comisión mercantil. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros eso? De que una comisión que obedece a una representación es una comisión mercantil. ¿De dónde sacamos eso? Sacamos eso del Código de Comercio, ¿no? El Código de Comercio define de esta manera la comisión mercantil, ¿no? Entonces, eso es súper, no plus ultra, archi importante, ¿no? Entonces, volvamos nuevamente pues a las empresas. Las empresas, digamos, acá en el Perú, tienen diversos tipos de rentas. No nos alcanzaría el tiempo si es que nosotros nos dedicáramos simplemente a enumerar cada tipo de renta que tiene una empresa. Esto resume nuevamente todas las teorías que pueden haber, ¿no? De acuerdo con la ley del impuesto a la renta, ingresos netos es el total de ingresos gravables deducidas las deducciones, bonificaciones, etc. ¿A dónde quiero llegar? A ver, en el sistema peruano, para calcular el impuesto a la renta de una empresa, el impuesto a la renta es de carácter, ustedes saben, anual. Es anual, pero usted hace pago mensual. Ahora, el impuesto a la renta anual se calcula de acuerdo a ¿sobre qué? ¿Cuál es la base para calcular el impuesto a la renta anual? La base está dada por el resultado contable de la empresa, esa es la base imponible. Cuando digo la base imponible me refiero a lo siguiente, en términos básicos, elementales y simples. Ustedes saben, por lógica, que una empresa solo puede tener financieramente dos tipos de resultados, o tiene utilidad o tiene pérdida, no hay tercera opción. Entonces, si la empresa financieramente ha tenido utilidad, yo podría decir que sobre esa utilidad se calcula, se aplica el 30% y ya salió el impuesto a la renta. ¿Es así? Pues, señores, decir que sobre esa utilidad le aplicamos 0.30 y ese es el impuesto a la renta, eso sería afirmar que en el Perú la base imponible es el resultado contable. O sea, que la base de cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría es el resultado contable. Eso no es así en el Perú. Eso es así en otros países, como en España, por ejemplo. En cambio, en el Perú hay un sistema popular que le popularmente llamado de doble balance, ¿no? En Europa, en España le llaman balance único, acá le llaman doble balance, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, en España, la base imponible
sí es el resultado contable, porque es un solo balance, ¿no? Entonces, ese balance está gobernado íntegramente por normas contables, ¿no? Entonces, ahí, si nosotros decimos que, digamos, que la base imponible está dada solo por el resultado contable, entonces usted fácilmente va a colegir que en la legislación española no se habla pues del principio de causalidad, no se habla de qué es renta, qué es costo, y no se habla nada de eso. ¿Por qué no se habla nada de eso? Porque lo que está en la contabilidad es lo que es, ¿no? Lo que es gasto, es gasto. Lo que es ingreso, es ingreso. O sea, no hay, digamos, acá, como la norma de renta en el Perú, la norma de renta sí dice que es costo, el artículo 20, punto común. La norma de renta dice que es gasto, la norma de renta dice que se deduce, la norma de renta dice que es renta. Y eso no lo dice la legislación española. Entonces nosotros vemos acá en el Perú y decimos que ahí hay un tema de doble balance, ¿no? Porque lo que ocurre es de que el resultado contable está, digamos, en este caso regido, gobernado por dos tipos de normas. Está gobernado por normas contables, está gobernado por normas tributarias. Esto, señores, es básico de decirlo, porque si yo me pongo a leer el artículo 28, que es renta, las teorías, pasarle lámina por lámina, no ganamos nada. Acá lo que debemos entender es que la base imponible de la renta de tercera categoría está dado por, digamos, el resultado contable, pero con los ajustes correspondientes. ¿Por qué se producen ajustes? ¿Por qué se producen agregados y deducciones? ¿Por qué se producen reparos? Se producen reparos porque hay diferencias entre qué. Hay diferencias entre las normas contables y diferencias entre las normas tributarias. Por ejemplo, en las normas contables, ¿no? En las normas contables vamos a suponer, si yo tengo una ganancia por diferencia de cambio, ¿no? Para efectos mensuales, ¿no? Ustedes han oído hablar que en el impuesto a la renta de tercera categoría existe un pago anual y los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta mensuales se calculan sobre qué base. La sumatoria de qué? De los ingresos del mes, ¿no? La sumatoria de los ingresos del mes que califiquen como rentas gravadas. Ahora, supongamos una cosa. A ver, hagan el ejercicio mentalmente. Supongamos que yo en este momento me compro un DVD. Me compro un DVD en $100 al crédito, ¿no? Un DVD al crédito en $100. Entonces, imagínense, este es un ejemplo que no se da, ¿ya? Pero es para que ustedes entiendan. El 1 de enero me compro un CD en $100. El tipo de cambio está a 3 soles. Si yo compro un CD a $100 y el tipo de cambio está a 3 soles, ¿cuánto es mi obligación en soles? 300 soles. Al término del año, no he pagado nada de ya no he pagado nada del crédito. Imagínense que sigue siendo la deuda de $100, pero el tipo de cambio a fin de año ya no es 3, es 2. ¿Cuánto es mi obligación entonces al fin de año? 200 soles. ¿Cuánto era el inicio? Al final del año, ¿debo más, debo menos? Debo menos. ¿Cuánto menos? Debo 100. Esos 100, esa diferencia, ¿por qué se ha producido? Por el tipo de cambio. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿he salido ganando o he salido perdiendo con el tipo de cambio? He salido ganando. Mi obligación de 300 bajó a 200. ¿Cuánto gané? Gané 100. ¿Cómo se llama eso? Ganancia por diferencia de cambio, ¿no? Así se llaman esos 100, ¿no? ¿A dónde va este tema? Ligándolo con lo que dijimos antes. Financieramente, esos 100 que son ganancia por diferencia de cambio. Contablemente, eso es un ingreso. Bajo las normas contables. Contablemente es un ingreso. Ahora, tributariamente, para el impuesto a la renta, ¿ustedes creen que ese ingreso sea renta? ¿Ese ingreso en el mes ustedes creen que sea renta? No puede ser renta. Ese ingreso es un mero resultado contable. Esos 100 se han producido por una fluctuación aleatoria del tipo de cambio. No sé si me dejo entender. Entonces, eso no es un ingreso a cabalidad y no puede ser una renta. Por eso es que la ganancia por diferencia de cambio nunca forma parte de la base imponible del impuesto a la renta, de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Porque no es un ingreso, es
mediamente, ¿qué cosa? Un resultado, ¿no? Con esto les he querido explicar que si bien para propósitos contables usted lo puede ver como un ingreso, para propósitos tributarios no necesariamente, ¿no? Entonces, acá confluyen ambas cosas. Por ejemplo, vamos de nuevo, las multas, ¿no? Las multas, ustedes deben saber, ¿no? Que para determinarlas, ustedes saben que yo no uso mucho las láminas, les digo, no vayan a esperar a algunos que hagan clic ahorita, no, sino que yo voy avanzando, usted debe estar atento. Lo que pasa es de que para determinar la base imponible del impuesto a la renta, no solamente se toman pues los ingresos o las rentas gravables, también se toman pues gastos, y esos gastos que yo tomo, que yo realizo, para efectos del impuesto a la renta deben ser válidos. Una lástima que no tengamos por aquí una pizarra, pero de repente tengo un Excel por acá. Si no lo tengo, no hay problema. Y si lo tengo, vamos a ver, porque una vez yo fui a un evento y no tenía copias. A ver si se llega a ver. Si por ejemplo nosotros tuviéramos, no voy a ponerlo acá, ¿llegan a ver? Digo ya porque puedo mirar. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Bien, miren acá. Nosotros sabemos que hay dos tipos de resultados que intervienen en la determinación del impuesto a la renta. Hay un resultado contable y hay un resultado tributario. El resultado contable es el que ustedes ven a la mano arriba, utilidad financiera, que es los 100.000 soles que están arriba. Resultado contable, ¿ya? Nosotros dijimos que en el sistema de balance único que hay en otros países, como por ejemplo en España, esa sería la base imponible, prácticamente, ¿no? O sea, acá no hay que causalidad, que allá no hay nada de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que se va a hacer allá una maestría de ultramar, a tecnificarse el impuesto a la renta, que se va de cara acá, porque digamos no es el mismo sistema. Ya no es como hace 15 años cuando uno se iba a hacer maestría de ultramar, que cogía la fuente y ha habido variaciones. En fin, ese es otro tema, ocasional. Entonces, las multas, por ejemplo, para llegar a determinar el resultado tributario son los 30.150 que ven, perdón, los 100.500 que ustedes ven arriba. Donde dice renta neta, ese es el resultado tributario. El resultado contable puede ser utilidad o pérdida, el resultado tributario es o es renta neta o es pérdida tributaria, ¿no? Ese es el resultado tributario. O es renta neta o es pérdida tributaria. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el tema de la pérdida tributaria? Bastante fácil. La pérdida tributaria se origina, pues, cuando hay un resultado de orden negativo. Por ejemplo, vamos a copiar esto de aquí.
Lo vamos a poner acá y no se ve nada, ¿no? Entonces, jalamos acá y ahora sí se ve, ¿no? Entonces, ahora en esta zona de acá yo me voy a mandar a poner varios ceros a la mano derecha. Varios ceritos a la mano derecha. Ahí está, a propósito, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, obviamente acá no pasaría nada. Suprimir, acá está. Ya. Entonces, dense cuenta de una cosa. El resultado tributario puede ser renta neta, que son los 100.500, o la pérdida en negativo que ustedes ven al lado. El número en negativo es pérdida tributaria. Para llegar al resultado tributario y determinar cuál es el impuesto a la renta de la tercera categoría, hay que practicar una serie de ajustes a la determinación. ¿Por qué se hacen los ajustes? Por lo mismo que hay un tema de doble balance. Hay normas tributarias, hay normas contables. Las dos tienen diferencias entre sí. Por ejemplo, yo pago una multa. Las multas no son deducibles ni acá ni en Madagascar, ¿no? No se pueden deducir como gasto. Entonces, las multas, si yo le doy a mi contador, un contador clásico, no muy especializado, supongamos, recién egresado, que solamente sea contabilidad pura, que haga debe y haber, yo le doy la multa y lo va a registrar como gasto, porque para sus normas contables se gasta. Pero si nosotros sabemos que también se aplican las normas tributarias, tributariamente, ese gasto que el señor ha registrado ¿debe considerarse? No debe considerarse. Por esa razón es que se agrega. Por esa razón es que pasa a incrementar el resultado financiero, ¿no? O sea, por eso es que se adiciona, se agrega, se reparte, todas las cosas que dicen en la calle, ¿no? Entonces, ese es una diferencia que existe en nuestro régimen tributario. Por eso se produce el reparo, por las diferencias entre las normas tributarias y las contables. Entonces, puede ser que lo que sea gasto contablemente no lo sea tributariamente, puede ser que lo que es ingreso contablemente no sea renta, ¿no? Recuerden que no es lo mismo hablar de ingreso que de renta, no todo ingreso es renta, ¿no? Renta es un concepto tributario, no es contable. Entonces, veamos por ejemplo una deducción, la de 500 soles, donde dice droga. ¿Qué viene a ser un droga? ¿Ya? Restitución de derechos arancelarios, sí y no, ¿ya? Porque de nombre es restitución, en rigor no es restitución. Restitución es si yo invertí 5 y me devuelven 5, ni más ni menos. En el drawback no es así. En el drawback a mí me devuelven qué porcentaje de las exportaciones. Creo que es el 5%, ¿sí? Entonces, sucede que imagínate, yo invertí 1 millón, y digamos yo exporté 1 millón. Y de drawback yo no sé, pues yo invertí por decir, no sé, pues 10.000 soles, ¿no? O 5.000 soles. El 5% de 1 millón va a superar o no a 5.000 soles, por citar un ejemplo. Entonces, si tú te das cuenta, con el drawback tú recibes mucho más de lo que realmente invertiste. Por eso no puede ser una restitución. No sé si me dejo entender. No es una restitución, al contrario, es algo ganante, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo no soy contador, pero de repente puede haber algún señor que lo registre como un ingreso. Lamentablemente. Tributariamente, ¿eso es renta? No es renta, pues señores. Eso no es renta porque no es producto, digamos, de mi actividad habitual. Yo no soy una empresa que se llame el DROBA, que sea, ni nada por el estilo. O sea, digamos, ¿eso qué es? Es un subsidio estatal, ¿no? Los subsidios estatales no califican, pues en este caso, como rentas gravables, ¿no? Si yo pido un saldo a favor del exportador, me devuelve la SUNAT. Esa devolución que me hace la SUNAT, ¿eso es renta? Tampoco es renta, ¿no? Entonces, ahora que y después yo pida devolución y después me atenga a lo que el destino me depare porque me fiscalizan, ya es otra cosa, ¿no? Pero digamos, en la práctica, digamos, el drawback por esa razón es que se resta. Porque en tu contabilidad esos 500 están como un ingreso. Pero realmente tú sabes que para propósitos fiscales eso no es un ingreso, no es una renta. Por eso es que se deduce, ¿no? Entonces yo quería hacer este esquema
no para hacer pues cómo se hace una determinación de renta, no, sino básicamente para que usted entienda este tema del doble balance. Y luego empecemos a analizar algunos ingresos que son rentas de la tercera categoría y después pasar a ver lo que es gasto y lo que es costo ya en forma más detenida, ¿no? Entonces, ahora sí, volvamos a nuestras poco usadas láminas, ¿no? Si nosotros vemos nuevamente nuestras poco utilizadas láminas, ¿no? Vamos a ver, digamos que el ingreso está dado por el total de ingresos gravables menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos, etc. Bien, lo que pasa es de que ustedes saben nuevamente que si una empresa se dedica, por decir, vamos a suponer, una empresa se dedica a vender pasteles, ¿no? A vender pasteles, ¿no? Y la empresa durante todo el año también da descuentos a sus clientes. Primera pregunta, si yo soy una empresa, Tortas Gaby, Tortas Vladi, no sé cuál, y me dedico a vender tortas, esos ingresos que yo recibo por la venta de tortas son rentas grabadas, ¿no es así? De tercera categoría porque son empresariales. Bien. Pero obviamente la administración tributaria y el fisco son muy celosos en cuanto a las rebajas del ingreso que tú puedas hacer. Entonces, supongamos de que tú has hecho una política. Al señor que me compre 20 tortas en el mes y sea diabético, yo le voy a regalar, ¿no? Le voy a dar un 15% de descuento, dicen ustedes. Crean una política de descuentos. ¿Un descuento rebaja o no rebaja tus ingresos? Claro, lo rebaja, pero porque tú estás apostando a vender por cantidad y lo recuperas, ¿no? Entonces, pero el tema es de que la SUNAT te va a venir y te va a preguntar, oiga señor, ¿usted se está bajando el 15% de los ingresos por un descuento? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la política de descuentos? Entonces tú vas a tener que demostrar que tienes una política del área de ventas y vas a tener que demostrar un criterio que es crítico para que tú puedas reducir tus ingresos con devoluciones, con descuentos o similares. Es el criterio de generalidad, ¿no? Mediante el criterio de generalidad implica dar las mismas condiciones de descuento a todos los que estén en una misma situación. Entonces, si yo tengo una política de descuentos, entonces se me va a aceptar que mi ingreso neto sea lo que yo he facturado menos los descuentos del año, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo la política de descuentos? Imaginemos que mi ingreso fue 100 y mi descuento fue 10. Tributé sobre 90. Viene la SUNAT, no tengo la política de descuentos, me va a decir tu base no es 90, tu base es los 100. No me va a aceptar el descuento, no sé si me explico. Entonces hay que tener generalidad y hay que tener también proporcionalidad, ¿no? Además está decir, ¿qué quiere decir? Los descuentos en este caso deben ser de alguna manera razonables. Imagínate que yo diga, ¿no? Por la compra de 2 tortas, te doy 30 tortas de regalo. Te doy un descuento del 89.9%. O sea, mejor sería beneficencia y ya no venta de tortas, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vemos que debe haber una razonabilidad en el otorgamiento de los descuentos al momento de determinar la renta neta, ¿no? Si son los ingresos netos, si son devoluciones, vamos a suponer de que yo he facturado en el año 1 millón, pero de ese millón yo finalmente solo estoy tributando al final de la tarde por 600.000 soles. ¿Por qué estoy tributando sobre 600.000? No han habido descuentos, pero han habido devoluciones, ¿no? Esas devoluciones yo voy a tener que acreditar a qué se debió la devolución. Voy a tener que contar con partes de retorno en mi almacén de los bienes. Voy a tener que contar con comunicaciones, con toda una gama de documentos para demostrar por qué se dio la devolución. Si yo acredito la devolución, obviamente mi ingreso podrá haberse reducido con la devolución. De lo contrario, la rebaja no me va a ser admitida y voy a verme en serios percances, ¿no? Ahora, hay otro concepto que es la renta bruta. ¿Qué es la renta bruta? Está constituido por el conjunto de ingresos afectos al impuesto a la renta que se obtenga en el ejercicio grabado.
¿no? El total de todos tus ingresos, esa es la renta bruta, ¿no? Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia entre el ingreso neto total proveniente y el costo computable. Esto es bien importante cuando hay ganancias de capital, ¿no? Por ejemplo, yo vendo un camión. Si vendo un camión y el camión lo vendo en 50.000 soles, este camión, les cuento, valía 100.000 soles originalmente. Valía 100.000 soles, pero yo lo vendo al segundo año, ¿no? Lo vendo al segundo año. Ahorita no voy a entrar a hablar de depreciaciones, no, nada, simplemente así bien simple. El camión valía 100.000, lo compré en 100, pero yo ahora lo vendo en el segundo año al camión. Y al camión lo voy a vender nuevamente en 100.000 soles. Imaginemos que logro colocarlo en 100.000. Es más, de repente ni siquiera lo vendo en 100.000, lo vendo en 200.000. Ahí ya no consigo algún loco que me lo compre en 200.000. Mi pregunta es, ¿la renta que obtengo son los 200.000? ¿Qué sería la renta? O mejor dicho, sin calcular, así conceptualmente. La renta, ¿por qué estaría dada? La ganancia. La ganancia es el valor menos el costo. ¿No es así? Entonces, eso es muy importante, señores. También para entender de paso la diferencia, como vamos a ver más adelante, entre también lo que es costo y lo que es gasto, ¿no? Que es bastante importante. Entonces, cuando yo vendo un bien o enajeno, la ganancia está dada por lo facturado menos el respectivo costo, ¿no? Eso se da no solamente cuando hablamos de ganancias de capital. ¿Acaso no se da también cuando yo vendo mis existencias? Mis existencias son mis inventarios. Si yo soy Importaciones Iraoka y vendo televisores, ¿acaso no deduzco el costo también a la hora de determinar mi ganancia? Por supuesto. Los televisores, si yo los vendo, los televisores marca, no sé, Telefunken, ¿no? Si los vendo en $10.000 cada televisor, mi renta no es $10.000, pues no me ha venido del aire, tenía un costo. Entonces, frente a un ingreso debe oponerse un costo, es la regla, ¿no? Entonces hay un principio de asociación, si no me equivoco. Entonces, frente a un ingreso debo tener un costo. Entonces, el costo computable de un bien, artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, está dado por el costo de adquisición, producción, el valor de ingreso al patrimonio o valor del último inventario, ¿no? Entonces, estas son las formas de determinar el costo de un bien. Si yo me compro un televisor y luego lo vendo, ahora voy con usted, lo compro en 20 y lo vendo en 50, mi ganancia es 30. ¿El costo computable cuál es? El costo de adquisición. Si yo fabrico una existencia, me cuesta fabricarla 30, la vendo en 100, ganancia 70. ¿Cómo determino el costo computable? Costo de fabricación o producción. Eso es 30. Sí, señor. Sí. El valor de ingreso al patrimonio podría estar dado de varias maneras, pero principalmente, podría darse, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, vamos a ver, gratuitamente, como yo les dije la sesión pasada, adquiero un edificio no, sino un camión de $100.000, ¿no? 100.000 soles, papá, un camión de 100.000 soles, ¿no? Entonces, ese camión que yo he obtenido gratuitamente en 100.000 soles, que me lo han regalado, ese camión lo voy a empezar a explotar. Yo soy una empresa minera. Entonces, esa empresa minera va a empezar, obviamente, a, digamos, utilizar el activo. De repente no lo utiliza, de repente lo vende. Tiene la renta gravable. Es mala costumbre, dicen mala suerte de venderlo regalado, pero esta empresa lo hace. Le regalaron un camión y lo vende. La pregunta es, si la empresa opta por vender el camión, que era de 100.000, opta por venderlo en 300.000, la renta de la empresa, la ganancia, necesariamente va a ser los 300.000. Alguno diría, sí, porque se lo regalaron. Pues si se lo regalaron, su costo es 0.
¿Sí? No necesariamente. Yo lo incorporo a mi capital mediante una tasación, una valorización. La valorización dice que el activo vale 100.000. Ese será su valor de ingreso al patrimonio. Entonces, nosotros a la hora de determinar la ganancia, diremos los 300.000 menos esos 100, 200.000 es la ganancia sobre esos tributos, ¿no? Entonces, eso es súper importante para ver de que también puede ocurrir en el caso de activos adquiridos, ¿no?, gratuitamente, también de alguna manera puede determinarse un costo, puede determinarse un valor de mercado. Recuerden que la ley del impuesto a la renta rige una norma de valoración para los ingresos, ¿no?, y los gastos también. La regla del valor de mercado es el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Ahora bien, lo que también es conveniente contarles aquí es que existen numerosas diferencias para efectos de ingresos para saber cuándo es que un ingreso de la tercera categoría debe reconocerse como renta, ¿no? Entonces, ustedes deben saber que las rentas de segunda, cuarta y quinta categoría se rigen bajo ¿qué principio? Por el principio de lo percibido. Segunda, cuarta y quinta categoría se rigen bajo lo percibido. Yo tributo en tanto cobre, ¿no? Pero eso no ocurre con las rentas de primera ni las de tercera. Las rentas de la primera y tercera se rigen por lo devengado. Ahora bien, ¿qué es el principio de lo devengado? Tú volteas la norma de renta y no vas a encontrar desarrollado. ¿Quién tiene desarrollado ese criterio? Las normas contables, ¿no? Entonces, acá surge siempre una disyuntiva, siempre surge una disquisición. Nosotros sabemos que existe un principio de reserva de la ley, ¿no? ¿Qué es el principio de reserva de la ley en el ámbito tributario? Ustedes lo deben saber mejor que yo. ¿Qué es el principio de reserva de la ley? ¿Le suena algo? Reserva de la ley. O sea, como que reserva como exclusividad, no sé si me explico. O sea, lo que pasa es que los elementos determinativos del tributo están reservados a la ley. O sea, solo por la ley se puede determinar cuál es la base imponible, quién es el sujeto gravado, cuándo nace la obligación, solo por ley. Oigan, eso lo sabemos todos, pero ¿y por qué por ley? O sea, ya, ¿por qué no pudo ser entonces fácil mañana? Modificamos el artículo 74 de la Constitución, mañana modificamos todas las normas y que diga pues por resolución de la Suprema, ¿no? Modificamos. Y ahí está, cumplimos con la ley. Esto tiene que ser por ley de todas maneras. Porque es más solemne que lo haga el Congreso. No es así. Claro. Claro. Lo que pasa acá es lo siguiente, estimados señores. ¿Quiénes son los que pagan los tributos? Nosotros, el pueblo. Los tributos, digamos, para que se respeten los derechos fundamentales, deben ser aprobados y regidos por quienes se los van a pagar. Entonces, aunque usted no lo crea, a usted lo representan en el Congreso, ¿no? El Congreso son los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, por eso, una ley del Congreso es como que el mismo pueblo elija cómo quiere tributar. En teoría, ¿no? Entonces, pero así es, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser a través de ley, el principio de reserva de la ley. Doctor, hay un principio constitucional que se llama principio de primar el principio del pueblo antes que el principio de los gobernantes. Efectivamente, es una de las explicaciones de la doctrina, muy bien dicho. Ahora, en la reserva de la ley, como lo dijimos, un aspecto de reserva de la ley es que, digamos, la base imponible. ¿Cómo se determina la base imponible? ¿En qué momento nace la obligación de pagar el tributo? Oiga, pero la ley del impuesto a la renta dice que las rentas de tercera categoría se rigen por lo devengado. Lo devengado no está en la ley del Congreso. Para lo devengado tienes que irte a dónde. La norma contable. ¿La norma contable también se hace en el Congreso, en la avenida Bancay? No se hace.
hacen la Villa Banca. Ay, señores, la norma del Congreso la hacen unos señores que son del IASB, International Accounting Standard Board, los que hacen la NIF, todas esas cosas, ¿no? Marco conceptual, todos ellos hacen normas contables. Entonces, acá viene una disquisición, puede sonarle a algunos como preguntarse por qué la rueda da vueltas, pero igual es bueno hacerla, ¿no? Díganme, en rigor, nosotros tenemos un principio de reserva de la ley absoluto, o sea, en el sentido de que acá solamente por ley se definen los aspectos del tributo, porque está inmiscuyéndose la norma contable, no sé si se dan cuenta. La norma contable está gobernando también cómo se determina, en qué momento se nace la obligación de rentas de tercera categoría, por el deber, ¿no? Entonces, ahí hay varios ejemplos, ¿ah? La NIC 18 te habla justo en qué momento se devengan los ingresos. La norma internacional de contabilidad NIC 18, ¿no? Que veremos en breve. Una consulta. Sí, claro. Usted dijo que, digamos, si la empresa minera o una empresa X recibe como donación cierto maquinaria, usted lo manda como capital patrimonial. Pero la ley de impuesto de la renta dice toda empresa que recibe como un bien de donación, yo debo reconocerlo y me pago cuenta cuando yo lo recibo, en el momento del principio de lo desligado. Entonces la empresa debería reconocerlo en el momento que lo recibe, y no mandaría a una cuenta patrimonial, sino tendría que reconocer una cuenta de beneficio contra una beneficio, y ese sería su valor de la secretaría o el activo fijo. Es posible, fíjense, cuando uno recibe un activo fijo, cuando uno recibe un camión, por así decirlo, ¿no? Cuando uno recibe un camión gratuitamente, ese camión, lo que yo puedo hacer, puedo activarlo, quiero decir, integrarlo a mi activo. Si yo lo integro a mi activo y empiezo a depreciar, a generar ingreso, ¿no? Va a generar ingreso, ese camión se va a desgastar. No sé si me sigue. Si ese camión se desgasta, se está depreciando, está perdiendo valor. O sea, ese camión, antes de ir a abundar con el comentario del señor, un efecto que siempre va a aparecer es que los bienes del activo, en la medida que estén encaminados a que yo los explote, ¿no? Efectivamente van a, digamos, generarme, en este caso, un ingreso extraordinario, que ya me parece las partidas extraordinarias ya salieron de la normatividad contable, con un nuevo plan contable, creo que ya no hay extraordinarios, en 66 ya no hay nada de eso. Entonces, genera un ingreso, efectivamente. Ese ingreso, si el camión valía 100.000, yo voy a integrarlo al pago a cuenta del mes en que yo recibí el camión. Si yo recibo el camión en septiembre, pues es un ingreso de septiembre. Y es un ingreso de 100.000 por el mismo valor del camión. Okay. Ahora, esos 100.000, así como yo voy a tributar por ellos, pueden verse contrarrestados por la depreciación del camión. Pero la depreciación del camión no voy a tomarla pues el 100%, o sea, no voy a decir, ah, qué bonito, reconozco 100 de ingreso, pero también 100 de depreciación, no es así. Obviamente yo lo voy a activar y voy a tener que depreciarlo a 20% anual, porque es un vehículo, ¿no? Como mínimo a 20% anual, ¿no? Recuerden ustedes que las tasas máximas son 20% anuales para vehículos. Ahora bien, el ejemplo del camión probablemente era un ejemplo, digamos, poco materializable, porque si es una empresa minera, pues de hecho lo va a explotar. Probablemente, digamos, para lo que es valor de ingreso al patrimonio, debamos tener en este caso bienes que sean susceptibles de, digamos, de integrar el patrimonio de la empresa, las cuentas de la clase 5, ¿no? Entonces, todos aquellos bienes que nosotros dispongamos que integren, incrementen el patrimonio de mi empresa, ¿no? En tanto los valoricemos, ¿no? En ese caso sí representará cabalmente un valor de ingreso al patrimonio, o sea, siempre que integre el patrimonio, no sea un simple ingreso, ¿no? Como bien dijo el señor, el camión representaría un ingreso al final, ¿no? Entonces sí, es válido el comentario, ¿no? Es válido, tiene toda la razón. Ahora bien, lo que sí me gustaría también puntualizar otra vez es que son múltiples los casos en que la normatividad contable interviene. El primero son ingresos, la ley 18. El otro es el artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta.
El artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta, ahorita voy a volver con esta lámina, no me estoy salteando, voy a avanzar unas láminas que no voy a regresar sobre las mismas, ojo, quisiera nada más que se adelanten a esta lámina de acá, donde dice artículo 33 del reglamento. Luego vamos a volver a las anteriores. El artículo 33 del reglamento dice: regula el tratamiento de las diferencias entre el registro contable, ¿no?, de acuerdo a los PCGA. ¿Qué son los PCGA? Principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Los PCGA, ¿dónde están recogidos? En el artículo 223 de la Ley General de Sociedades. O sea que los estados financieros se preparan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Vale. Entonces, ¿a dónde vamos? Que las normas contables, acá dice, reconoce tácitamente este artículo que la contabilidad es la base para la determinación del impuesto a la renta. El artículo 33 del reglamento, no lo tengo a la mano, pero el artículo 33 dice algo así como: si se produjeran diferencias entre lo contable y lo tributario, ello no originará la pérdida de una deducción, dice el artículo 33 del reglamento, siempre que se registre determinar el efecto contable correspondiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro es la depreciación, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no?, de la depreciación, y cómo usted ve cómo funciona el artículo 33 del reglamento de renta? Ahora le voy a poner un ejemplo cómo funciona el artículo 33 de renta. Imaginemos que tenemos un camión. Me gustan los camiones, soy camionero. Entonces, vamos a ver, acá yo voy a poner el valor del camión, el valor de la verdad, ¿no?, es en este caso 100.000 soles, ¿no? Vamos a hacer acá una pequeña, la próxima vez si lo pongo en mi lámina. Vamos a suponer que vale 100.000. Un camión es un vehículo, es obvio, ¿no? Un camión es un vehículo, obviamente. Entonces, si es un vehículo, de acuerdo con el artículo 22 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, artículo 22 del reglamento del Impuesto a la Renta, ese artículo indica cómo se deprecian los bienes del activo. Es una tablita. Esa tablita dice que los vehículos se deprecian a 20% anual como máximo, o sea, en 5 años. Ahora, imaginemos nosotros que tenemos acá el año 1, vamos a suponer el año 1, el año 2, ¿no? A1, A2, ¿no? Iba a poner año, pero esto no tiene X, entonces mejor A1, A2, A3, A4. Entonces, acá vamos a suponer que esto sea contable y esto es tributario. Entonces, ¿a dónde vamos con el artículo 33 del reglamento? La depreciación para efectos contables, según las normas contables, se realiza en función a la vida útil del activo. La vida útil del activo, señores, no vayan a pensar, por favor, que es el año de vida, el tiempo de vida que le ha dado el fabricante. No es así, ¿no? Yo he visto que la gente se casa en iglesias, en carros Oldsmobile de los años 1913, 1920, y sigue, eso no es vida útil, ya han pasado como 100 años. Vida útil normalmente es el estimado de tiempo que la empresa proyecta y le puede rendir beneficios del activo. Entonces, si yo tengo una camioneta RAM 4, acá en Lima, si solamente va por todo San Isidro, va por Lima, que destroza la camioneta, por el centro, por el San Isidro, me puede durar por como 50 años la camioneta, siendo exagerado. Pero si yo me la llevo a la sierra, a hacer, digamos, alta montaña, alta ruta, la RAM 4 va a durar 2 años. Entonces, su vida útil, el tiempo que me va a dar beneficios esa camioneta, es probable que disminuya. Entonces, imaginemos que contablemente, yo pienso que el camión va a tener una vida útil de 4 años. Si yo digo que el camión va a tener una vida útil de 4 años,
¿A cuánto se estaría depreciando porcentualmente cada año? 25%, ¿no es así? Entonces, tributariamente es 20%. Entonces, todos los años, contablemente, esto se estaría depreciando a 25.000 anualmente. Ahí está. 25.000 todos los años, ¿no? 25.000 todos los años, ¿no? Si nosotros sumamos, ahí están los 100.000, ¿o no? Ahí están los 100.000. Pero tributariamente no es así. Tributariamente yo no puedo tomarme 25% anual. La norma contable dice que es 25%. Yo puedo tomarme el valor que yo vea, si yo proyecto como vida útil. Pero tributariamente yo digo que es 20.000 por año. ¿Por qué? Porque es el 20% de los 100. O sea, noten acá un detalle. En cada año hay o no hay un exceso comparando lo tributario con lo contable. Se produce un exceso por 4 años al menos, ¿no? Se produce ahí un exceso. Todos los años, ese exceso que ustedes ven ahí adelante, ese exceso se tiene que adicionar a la materia. Ese exceso de depreciación no se puede deducir, ¿no? Ese exceso de depreciación no es deducible. Ahora, el artículo 33 del reglamento de renta dice que si hubiera diferencias entre lo contable y lo tributario, no se va a perder la deducción. Si ustedes lo ven aparentemente año a año, estoy mal de la vista, entonces si ustedes ven los números rojos, dieran la impresión que todos los años sí se está perdiendo una deducción de 5.000, no sé si me explico. O sea, da la impresión que no se está cumpliendo lo que yo estoy diciendo. Pero si ustedes se dan cuenta, en el año 5 tributariamente yo todavía podría continuar depreciando el activo tributariamente, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Si vemos la foto del año 5, contablemente, ¿el activo ya está totalmente depreciado o no? En el año 5 ya está en cero. Entonces, se me permite que en el año en que ya esté totalmente depreciado, yo voy a poder recuperar, ¿no?, todos esos reparos que yo me hice anteriormente, ¿no? O sea, digamos, en este año de aquí, yo me voy a poder deducir, en este caso, todos los reparos que yo me hice en los años anteriores. Y mira qué tal suerte que tienes. Los 4 reparos justo suman los 20.000, no sé si lo ven. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que pasa es que ese gasto no se pierde, simplemente hay una diferencia en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Diferencia temporal, ¿no? Diferencia temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso surge una diferencia entre lo contable y lo tributario. Si en este caso el exceso de depreciación que yo tomo me lo voy a poder reducir en el futuro, es una diferencia de orden temporal entre lo contable y lo tributario, ¿no? Entonces, cuando esa diferencia temporal implica que hoy día reparo, pero mañana deduzco, como en el ejemplo, en el año 1 estoy reparando, pero eso que yo me reparo en el año 1 me lo deduzco en el año 5, no sé si lo ven. Cuando yo me reparo algo en el primer año y me lo deduzco después, cuando yo hoy día reparo y mañana deduzco, eso se llama diferencia temporal deducible. O también se llama activo tributario diferido, ¿no? Son los dos nombres que recibe, ¿no? Diferencia temporal deducible o diferencia temporal deducible, que es activo tributario diferido. ¿Qué pasaría si la cosa funciona de otra manera, ¿no? Como vamos a ver en breve, ¿no? Antes de ir con eso, hay distintas diferencias que van a marcar, en este caso, diferencias temporales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos nosotros lo siguiente. Vamos a suponer de que tenemos nosotros, ¿cómo les digo? De acuerdo con el principio del devengado,
los ingresos contablemente, de acuerdo con la NIC 18, en el caso de la venta de bienes, ¿no?, una forma en la cual se reconocen, se considera que yo gano un ingreso, ¿no?, es cuando en la venta de bienes yo he transferido los riesgos y beneficios al comprador. Y cuando obviamente mi ingreso ya no está sujeto a ninguna condición. Entonces, imaginemos nosotros que existe civilmente la compraventa satisfacción. Yo te vendo una máquina tragamonedas, ¿no?, ahora en el mes de septiembre. En el mes de septiembre te vendo la máquina tragamonedas y yo te digo, ¿sabes qué? Te entrego ahora la máquina, me pagas, y tienes para probarlo todo septiembre. Si tú ves que en octubre te sirve, haces un acta de conformidad y te quedas con la máquina y ya yo me quedo con la plata y no pasa nada. Pero si tú ves que en el mes de octubre la máquina no sirve, me la devuelves, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. La máquina se le entrega al casino en septiembre, pero me da la conformidad en octubre. ¿El ingreso es de septiembre o es de octubre? Debería ser. Sin embargo, nótese que mi ingreso está sujeto a una condición suspensiva. Está sujeto a la condición suspensiva ¿de qué? De que dé la conformidad del señor. Hemos hecho una compraventa satisfacción. Entonces el señor agarra y me pone al final, oye, ¿sabes qué? Tu máquina no sirve para nada, todos los días la gente para ganando 10.000, estoy perdiendo en el casino, llévate tu máquina, ¿no? Entonces todos los días la gente gana, ¿no? Entonces me devuelve la máquina, no está de acuerdo con la máquina. Y si me devuelve la máquina, ¿qué tengo que hacer yo? Devolver la plata. No hay ingreso entonces, no se dan cuenta. Entonces, nuevamente, mucho va a ser en la forma en que se determina el nacimiento de la obligación, cómo es que el contrato ha definido la venta, ¿no? Si está sujeto a una conformidad, que va a haber un acta que diga efectivamente que a partir de ese momento tienes derecho al ingreso, entonces ahí se tiene el ingreso. No será con la mera entrega, ¿no? Entonces, no necesariamente. Si yo no digo nada en el contrato, no hay ningún pacto de conformidad, y si simplemente ya le entrego al señor la máquina y ya si se pierde en su mano y digamos ya yo gano la plata, ahí sí será de septiembre, si no hemos quedado en ninguna cláusula especial, ¿no? Entonces mucho va a ser otra vez cómo es que se haya pactado la venta. ¿Qué pasa en los servicios? ¿Cuándo se devengará un ingreso en el caso de los servicios? ¿Cuándo? El Tribunal Fiscal ya ha tenido algunos criterios. Uno de ellos, y el principal me parece que ellos han delimitado, es que un ingreso se devenga, se reconoce cuando yo gano el derecho a cobrarlo. Esto es cuando el servicio concluye, ¿no? Ha sido el criterio. Cuando el ingreso concluye, cuando te entregan el informe, ahí es cuando se genera el ingreso, ¿no? Ejemplo, los servicios de auditoría financiera, ¿no? Una empresa, ¿para qué contrata auditoría financiera? Una empresa contrata auditoría financiera todos los años y es obligatoria una auditoría al país anual de acuerdo a la Ley General de Sociedades, ¿no? ¿Para qué contrata auditoría? Para probar la razonabilidad, pues, de los estados financieros. Para eso contrata auditoría. Entonces, esa auditoría, si la empresa dice, yo tengo auditores internos, mi auditora interna, yo les tengo confianza, trabajan conmigo 38 años, que ellos me hagan la auditoría, esa auditoría vale. Tienen que ser terceros independientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Mañana yo cocino cifras y el otro señor valida como mistura la cocina que yo he hecho, entonces tiene que ser el tercero independiente. Entonces, mi pregunta es, fíjense ustedes, yo contrato a la firma K, a la firma D, a la firma E, a la firma que desee, para que me haga una auditoría. La auditoría empieza en el mes de noviembre del año de 2012, noviembre de este año, y termina en marzo del año 2013, ¿okay? Empieza en noviembre de este año y acaba en marzo del 2013. Acá va a ver lo siguiente. Primer escenario. Hemos pactado con la auditora en que la auditora, digamos, me va a facturar todo cuando acabe el servicio y me va a entregar el informe también cuando acabe el servicio. Mi pregunta es, bastante fácil acá.
en base a lo que dijimos al inicio, el ingreso para la empresa auditora, la renta de tercera categoría, para ella, ¿va a ser del año 2002 o del año 2013? Si nosotros nos ceñimos al criterio del Tribunal Fiscal, el ingreso sería del año 2013. Digo nuevamente si nos ceñimos al criterio del Tribunal porque las normas contables no dicen exactamente eso. Entonces, segundo escenario. Usted ha escuchado lo que acabamos de decir y va donde su auditor y le dice, señor auditor, en el colegio de contadores, en el colegio de abogados, nos dijeron una noche fría de que el ingreso solamente se reconoce para la auditora cuando el servicio concluye y cuando hay un informe. Nosotros dos somos astutos, somos bastante hábiles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto dura la auditoría? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ya, son 5 meses. Entonces yo quiero que tú hagas 5 facturas con 5 informes, ¿no? O sea, 5 facturas, 5 informes. Cada factura con todos los meses. Cosa que así, cada mes tú devengas ingresos. No sé si me explico. En vez de que sea a fin de año, con un solo informe, una sola factura, vamos a hacer algo. Cada mes, una factura, un ingreso, una factura, un informe, una factura. 5 facturas, 5 informes. Entonces, ¿es idéntico al primer caso la conclusión? ¿O hay alguna diferencia aparte de que son 5 facturas, 5 informes? O sea, en el primer caso la SUNAT, imaginemos, no dice nada. Allá está bien, el ingreso es del año 2013. Es un espejo, ¿no? Si el ingreso es del año 2013, a la empresa compradora de la auditoría también le consideran el gasto en el año 2013. No sé si me dejo entender. Es un reflejo hasta ahí. Pero, ¿qué pasa si la SUNAT a la empresa auditora que hizo 5 facturas, que hizo 5 ingresos prácticamente, reconoció ingreso en noviembre, reconoció ingreso en diciembre? En paralelo, su compradora, la que compró la auditoría, contabiliza un gasto por noviembre, contabiliza gasto por diciembre. No sé si me dejo entender hasta ahí. La SUNAT le dice a los dos, ¿saben qué, señores? Los dos se equivocaron, ¿no? De acuerdo con la resolución del Tribunal Fiscal, todo es al final del servicio, porque ingresos se reconocen nomás cuando acaba el servicio. Y acá, ustedes han querido ser vivos, pero les salió el tiro por la culata, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no hay 5 auditorías, pues, señor, la auditoría es una sola, ¿no? La auditoría es una sola y la auditoría no concluye cada mes, la auditoría concluye a fin de año. No sé si me explico. Como concluye a fin de año, el ingreso es a fin de año. Entonces te reparo aquí el gasto, empresa compradora, y tú, no sé, tú has hecho un pago de más, dice la empresa de auditoría. ¿Estará en lo correcto la administración tributaria con ese razonamiento? Diera la impresión que si nos ceñimos al criterio del Tribunal Fiscal, en el cual menciona que el ingreso se reconoce, se devenga al concluir el servicio con la entrega del informe, y da la impresión que estaría bien lo que dice, y era la impresión. Pero contablemente, estimados amigos, parece que no se leyó bien la norma de contabilidad en ese sentido, no se la leyó completa, porque no solamente se devenga el ingreso cuando el servicio concluye, también el ingreso se puede devengar por grado de avance del servicio. Es otra forma de reconocer el ingreso. Oigan, ¿y acaso en noviembre y diciembre no ha habido ya un grado de avance? Ya ha habido un grado de avance, ya ha estado facturado, ya había un ingreso reconocido. Entonces, si hay un grado de avance del ingreso, ¿no? Lo obvio es que debería reconocerse como un ingreso gravable para la auditora y un gasto probablemente deducible en forma proporcional para la empresa adquirente. Naturalmente, esto que les estoy diciendo no es pacífico en este momento. No es pacífico porque todos a pie juntillas siguen lo que diga el Tribunal Fiscal en lo que ha dicho, si no, pucha, no vaya a ser que venga la SUNAT, qué miedo, mejor lo del Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, pero la verdad, señores, es que acá debería tomarse también el criterio de grado de avance del servicio, ¿no? El ingreso en un servicio no solamente se devenga al final del servicio, el ingreso se devenga por el grado de avance del mismo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Sobre todo si el grado de avance del servicio permite, digamos, asegurar los flujos del ingreso a la empresa, ¿no?
Entonces, eso es muy importante, no lo ha tomado muy en cuenta el tribunal al parecer. Entonces, nosotros creemos que esto va a ser materia de análisis muy pronto, tal vez se devuelva el criterio, no lo sabemos. Entonces, esto responde un poco a la pregunta: ¿cuándo se reconoce un ingreso de tercera categoría en el impuesto a la renta? Se reconoce de acuerdo con el principio de lo devengado. ¿Cuál es la, no quiero decir la base legal, porque las normas contables no están reconocidas como normas jurídicas acá, ¿no? Están reconocidas tal vez como doctrina contable. ¿Cuál es la base de eso? La NIC 18. No, la NIC 18 prescribe el principio del devengo, norma internacional de contabilidad, aplicable tanto para ingresos como para gastos, ¿no? De acuerdo con el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Ahora bien, lo que yo también deseaba comentar es de que, de acuerdo con el artículo 57, entonces, se aplica el principio del devengo para ingresos y gastos. Y como yo les mencioné, estamos ante doctrina contable. Entonces, algunos dirán que la doctrina contable o las normas internacionales de contabilidad o de información financiera no pueden pues participar de la base imponible, ¿no? ¿Por qué razón? Todo cambio a la ley debe ser por otra ley. La ley del impuesto a la renta solo debería ser modificada por la ley del impuesto a la renta. Oiga, pero ¿qué pasa si en Inglaterra, donde tiene su sede, creo, el National Standards Board de contabilidad, si en Inglaterra mañana varían el devengado, dan un golpe de timón y varían todo lo que es el principio del devengo? Esa revolución que harían en Inglaterra del devengo, ¿no modificaría también acá la manera de determinar el impuesto a la renta entonces? Indirectamente sí. O sea, si ustedes se dan cuenta, esta reserva de ley relativa, en realidad, digamos, encierra un efecto perverso si es que dependemos tanto de la norma contable. La norma contable puede variar en el extranjero y esa variación puede modificar indirectamente la norma tributaria, cuantas veces se dé. Entonces, ese es otro aspecto que vemos muchos foros, digamos, grandes ponentes o grandes carteles y no dicen nada de eso, ¿no? Entonces, mucha academia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es, eso ocurre con la NIC 18, eso ocurre con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Otro tema que hay con los ingresos, ya vimos, el devengo. Otro tema que viene a ver, que tiene que ver dentro del frente de las normas contables versus las normas tributarias, es en el caso de la depreciación. En el caso de la depreciación de activos, ¿no? Imaginemos lo siguiente, que otros bienes del activo se deprecian al 10% anual. De acuerdo con el artículo 22 del reglamento de renta, que es una tablita, nosotros sabemos que otros bienes del activo se deprecian al 10%. Imaginemos que tenemos un avión, por decir así, un ejemplo blanco, digamos, un ejemplo grueso, grotesco. Tenemos un avión, tenemos un Boeing 777, ¿no? El avión, ¿puede o no puede depreciarse? Yo soy American Airlines. ¿Puedo o no puedo depreciarse? Por supuesto que lo deprecio. Lo uso para llevar pasajeros y ser secuestrado por Al Qaeda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy la empresa American Airlines y tengo un avión Boeing, imaginemos que yo deprecio el avión a 10% anual, ¿no? O que lo deprecie a 10% anual, o no sé, pues 10% o 20%, como 10%, otro viene de la ley. Pero lo que pasa es, acá de acuerdo con las normas, con las NIF, con las versiones actuales, las normas internacionales de información financiera, existe una figura que le llaman la componentización de activos, ¿no? La componentización de activos tiene que ver que las partes fundamentales de un activo pueden tratarse por separado para efectos de la depreciación. ¿Qué quiere decir? El avión, ¿qué partes fundamentales puede tener? Las alas, la turbina, el fuselaje, ¿no? Las alas, la turbina y el fuselaje son partes que tienen un valor sustancial en el avión. De acuerdo con las NIF, por la componentización, cada uno podrá tener un tratamiento diferente. Las alas
el fuselaje, la turbina, podrán depreciarse en forma diferente probablemente. ¿Eso se acepta tributariamente en el Perú? En este momento yo no tengo mi seria duda que la SUNAT lo acepte, si ve que alguien componentiza un activo. Si yo tengo un auto, digamos a suponer, no sé, pues un tren, soy dueño del tren eléctrico, y yo deprecio los transformadores del tren, deprecio los vagones del tren, deprecio componentizo las ruedas del tren, si yo los divido, ¿no? Es muy probable que, a pesar que yo esté aplicando bien las NIF, digamos, la administración tributaria no lo reconozca, ¿no? ¿Por qué razón? Porque obviamente, no sé, saldrá con el argumento que no está contemplada la componentización en las tablas del artículo 22 del reglamento de renta. Ahora, yo les sugiero revisar cuando puedan el artículo 11, inciso G del reglamento de la ley del impuesto a la renta. El artículo 11, inciso G del impuesto a la renta dice que lo no mencionado por la norma del impuesto a la renta será de aplicación supletoria los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad. Oigan, esa palabrita genérica de los principios de contabilidad generalmente aceptados, de las normas de contabilidad, ¿no estarán ahí metidas las NIF también? También están metidas las NIF, ¿no? Entonces, si yo quisiera componentizar un activo metiéndome a las NIF y la SUNAT me pretendiera desconocer, yo podría ampararme en esa norma reglamentaria que dice que, de acuerdo con el artículo 33, de acuerdo con el artículo 11G del reglamento de renta, efectivamente es posible aplicar las NIF y darles efecto tributario, ¿no? Pero eso es otro tema en el cual yo quería mostrarles que hay diferencias entre lo contable versus lo tributario, ¿no? Entonces eso es para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. No sé si... ¿Por qué no avanza? Ya. Entonces, no sé si previo a continuar tienen algún comentario. Yo no soy contador. Sí, yo tampoco. La NIC y estos sistemas contables, si bien es cierto que forman parte de una disciplina diferente, digamos, a lo que es el derecho tributario, están amparados en algún tratado internacional para dar una validez, o eso solamente un marco teórico y un tema, ¿cómo se llama?, académico, ¿no? No es un tema académico, es un tema, digamos, la contabilidad es la base para determinar el impuesto a la renta anual, ineludiblemente. Además, el tema es de que las normas tributarias necesitan de la colaboración prácticamente de postulados contables para poder llegar a determinar, digamos, cuándo se reconoce un ingreso, digamos, las características de un activo, el tema de la construcción, por ejemplo. Nosotros sabemos que la depreciación, teóricamente, es el desgaste o obsolescencia de un activo. Díganme, un terreno, antes de continuar con su pregunta, ¿un terreno se puede depreciar? En teoría no, pero sí existen terrenos depreciables. ¿Saben cuáles son los terrenos depreciables? Artículo 42 de la ley del impuesto a la renta, los terrenos de uso agrícola. ¿Por qué? Porque la tierra de tanta cosecha se quema y obviamente sufre un desgaste. O sea, los terrenos de uso agrícola se pueden depreciar, ¿no? Entonces, no es una regla universal de decir que ningún terreno se deprecia, existen terrenos que se deprecian. Entonces, volviendo a su pregunta, este tema de los terrenos, este tema de la depreciación, este tema del desgaste, es una necesaria colaboración de la norma contable a la norma tributaria. Sin la parte contable, nosotros creemos más bien que sí sería académico el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a ver que cuando ustedes hablen de IGB, a nosotros que somos más abogados nos es más llevadero hablar IGB porque es más jurídico, más legal. En cambio, renta es inevitable que sea más numérico. Entonces, no es académico, es práctico y es válida en este caso la colaboración. Ahora, su última pregunta: ¿existe una obligatoriedad a nivel internacional para que lo apliquemos? No propiamente, pero digamos hay marcos teóricos en la contabilidad sobre cómo se contabilizan las operaciones. Existe una necesaria colaboración, como le digo, en normas contables, ¿sí? Ya va a haber intermedio dentro de poco, ¿no? Entonces,
más o menos para que, digamos, usted pueda tener impuesto a la renta. Es una necesaria colaboración que debe existir entre las normas, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Nuevamente, ustedes ven ahí cómo es de innovador el tema contable, ¿no? Por ejemplo, una empresa de seguridad que yo vi hace un tiempo atrás. Una empresa de seguridad, Prosegur, imaginemos. Una empresa de seguridad tiene vigilantes. Pero una empresa de seguridad tiene 300 perros Rottweiler. Y cuando van los vigilantes a los bancos, cuando van a los eventos, van con los perros Rottweiler. Díganme, Prosegur después de cada evento vota a los perros o los beneficios. Se los lleva a su base hasta otro evento en que vayan los perros. O sea, los perros, ¿podrían o no podrían ser un activo de Prosegur? Los perros son un activo de Prosegur. San Fernando tiene granjas ponedoras que cacarean un montón y ponen huevos. Esas gallinas ponedoras, esas gallinas no van para la sopa, no van para nada, esas gallinas sirven para producir. Esas gallinas, ¿pueden o no pueden ser activos? Son activos, pero son activos biológicos. Esos activos biológicos no están desarrollados por ninguna norma tributaria. Ustedes agarren renta y no van a encontrar, ¿no? Por ahí dirá el porcentaje de creación de las gallinas, hasta ahí, pero digamos, esos activos están normados por las normas contables, los activos biológicos, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Necesariamente debe haber colaboración de la parte de la normativa contable, ¿no? Ahora, lo cuestionable, lo que yo les dije, este tema de que puedan inmiscuirse normas contables, esa sí es una discusión académica, ¿no? En la práctica es ineludible que usted deba, pues, aplicar normas contables, ¿no? Entonces, esa es una diferencia bastante clara al respecto. ¿Algún otro comentario? Bien. Entonces, para seguir hablando, entonces, el devengo es bastante simple. El devengo, el ejercicio gravable empieza el 1 de enero de cada año. Ustedes saben, en el Perú el ejercicio gravable coincide con el año calendario, ¿no? En otros países el ejercicio empieza en julio y acaba en julio del año siguiente, más o menos en otros países. Entonces, el artículo 57 de la norma de renta dice que las rentas se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devenga. Esta regla es análoga a los gastos, ¿ok? Los gastos también se consideran producidos en el ejercicio de su devengo, ¿no? Las rentas de las personas jurídicas se consideran en el ejercicio de su cierre comercial, ¿ok? Acá dice al final, las normas establecidas también se aplican a la imputación de los gastos, ¿no? Muy bien, entonces esta es una definición del devengado teórica, no la voy a repetir, si no pecaría de aburrido si lo hago, ¿no? Acá, ¿qué dijo el Tribunal Fiscal? Para el caso del impuesto a la renta es de aplicación el principio del devengado, ¿no? Esto es la existencia de un título o derecho a percibir renta. Señores, el devengado entonces, como conclusión, no es otra cosa que el momento en que el proveedor gana el derecho a cobrar, dicho en buen cristiano. Si yo vendí algo, un ingreso se devenga cuando gané el derecho a cobrar por la venta que te hice, ¿no? Y los ingresos ustedes deben saber, cuando se devengan, no interesa el cobro, ¿eh? O sea, imagínense ustedes que yo les vendo a ustedes, o sea, les hago esta conferencia, ¿no? Yo les hago esta conferencia y les cobro $10.000, ¿no? Obviamente está sobrevaluada, ¿no? Entonces, les hago esta conferencia por $10.000. Entonces, todos ustedes pertenecen a una empresa. Su empresa se llama el Colegio de Abogados S.A., ¿no? Entonces, yo les hago mi factura, yo soy de otra empresa, les hago la capacitación, y usted sabe que para una empresa el ingreso se rige por lo del impacto. Dígame, si estamos diciendo que los dos somos dos empresas, y yo te facturo, sabemos ya que para los dos aplica el devengado, somos empresas, ¿no es así? Bien, si yo terminé la conferencia, me tomo mi agua, todos se fueron, ¿yo ya gané el derecho a cobrar o no cuando acabó la conferencia? Gané el derecho a cobrar. O sea, diremos que se devengó para mí el ingreso. O sea, en paralelo, si para mí se devengó ingreso, para ti, ¿qué se devengó? Se devengó un gasto, ¿no? Yo gané un ingreso, tú ganaste una obligación. Es un espejo. Artículo 57 de
impuesto a la renta, ¿no? Entonces, pero sucede que ustedes me han prometido por la Sarita pagarme el día martes la conferencia, el día 10.000 euros, ¿no? Me han prometido, etcétera, y bien, yo les he creído. Viene el Señor de los Milagros, acaban los turrones, empiezan los panetones, llega diciembre, bajada de Reyes, mi cumpleaños el otro mes, inicio de clases escolares y no me han pagado. No me han pagado. Van $10.000 y ustedes no me están pagando. Díganme, a pesar de que ustedes no me han pagado, ¿en septiembre tendría o no tendría yo que tributar por esa factura que hice? Por supuesto, porque se tributa en base a lo devengado, señores. Al fisco no le va a interesar si cobré o no cobré, simplemente ya se devengó, pues tienes que tributar, así simplemente, ¿no? Ahora, explicaremos en la segunda parte de esta sesión qué pasa con esa cuenta que yo tengo por cobrarles, ¿no? Si yo te he facturado y tú no me pagas, esa es una cuenta por cobrar que yo tengo. Esa cuenta por cobrar se transforma en una mala deuda o una cobranza dudosa. Esa cobranza dudosa yo puedo reconocerla como una pérdida y deducirla. Esa pérdida, con cuál es su tratamiento, se verá en la segunda parte, lo cual no quiere decir que esté haciendo el break en este momento, no, simplemente estoy dando un alcance, ¿no? Entonces, nosotros vemos entonces, ese es el principio del devengado a grosso modo, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de la empresa de auditoría, ya lo mencioné hace un instante. ¿Qué otra cosa? Acá tenemos una RTF, ¿no? Dice, en la etapa de fiscalización, la administración tributaria verificó que la contribuyente, no obstante que en el ejercicio 2000 realizó venta de medicinas y recién emitió los comprobantes en el 2001, ¿no? Se efectuaron reparos por ingresos devengados en el ejercicio 2000. ¿Qué quiere decir esto, señores? O sea, no interesa tampoco el momento de la emisión de la comprobante, es lo que significa. Movamos otra vez el ejemplo a mi exposición que yo les di. Hemos quedado en que la exposición vale $10.000, ¿sí? No estamos 17 de septiembre, estamos 25 de diciembre, ¿no? Casi en Navidad. Entonces, termino la exposición y como estamos a fines del año, yo les digo, no hay problema, señores, ya terminé ahora mi conferencia, les envío mi factura en enero. Entonces, ustedes me dicen ya, no hay ningún problema, termino en diciembre, te facturo en enero y tú me pagas en el 2014. Eso es un ejemplo. Fíjense, el servicio acaba en el 2012, factura en el 2013, me pagan en el 2014. ¿De cuándo es el ingreso? ¿Por qué sería el 2000? Ya se ha devengado el ingreso. Fíjense, no hay comprobante, no se ha contabilizado, pero ya gané el derecho a cobrar. Entonces, pese a que yo no haya registrado contablemente, pese a que yo no haya emitido la factura, ya hay un ingreso. Yo ya debí tributar. Ahora, alguno de ustedes se preguntará, ¿no? ¿Qué disparate está diciendo el señor de adelante? ¿Cómo hay si es que no hay nada en la es imposible tributar de esa manera? Sí es posible. Porque si tú no lo has puesto en tu contabilidad, vamos a ver, si tú no lo has puesto en tu contabilidad, simple. En el rubro donde dice adiciones, yo voy a colocar ingreso, ¿no? Entonces, ahí es posible de que la administración tributaria advierta que hay un ingreso que yo no he declarado, o como popularmente dicen, que yo haya negado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso dice esa RTF de ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa más? SUNAT adicionó a la renta neta el valor de venta de una prestación de servicios del año 98 al considerar que dicho ingreso se había devengado en ese año, ¿no? El servicio se prestó en el año 97 y no se contaba con la aprobación de la valorización de parte del cliente, ¿no? Acá había, digamos, cierta conformidad que debía haber, ¿no? Dice, la SUNAT adicionó el valor de venta de una prestación de servicios, ¿no?, reconocidos en el año 98, ¿no?
O sea, pese a que el servicio se prestó en el 97, aún no se contaba con la valorización. Habría que ver cómo era ese contrato, ¿ok? Porque si el contrato decía que el ingreso estaba sujeto a que se apruebe la valorización, y si esa aprobación se dio en el año 98, pues no había nada que reparar, en el año 98. Si el contrato no dijera nada, sí es otra cosa, ¿no? El Tribunal Fiscal señala que, además de lo establecido en las NICs, hay operaciones que por su naturaleza no es posible determinar la ganancia, ya que se deben verificar las circunstancias a las establecidas en las NIC, diferentes circunstancias, por lo que el reconocimiento del ingreso en el ejercicio en que se ha prestado no puede ser una regla que aplique sin excepciones. Bueno, es un pequeño palabreo, ¿no? ¿Qué más tenemos? El contribuyente contrata una póliza de seguro por importación, sin embargo aplicó la totalidad del gasto en el 2004. Ya, ¿qué ocurre acá? Esto es interesante. ¿En qué consiste el servicio de una empresa de seguros? La empresa de seguros te presta el servicio solamente cuando te golpeas y te vas a la clínica. La empresa de seguros, yo tengo entendido, te lo presta durante todo el tiempo de vigencia de la póliza. O sea, tal vez tú no lo uses, pero ahí está el seguro, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se llama? La cobertura. La cobertura es el servicio que te da. Ahora, ¿qué dice acá? El contribuyente contrata una póliza de seguros por importación desde octubre hasta octubre de 2004 hasta octubre de 2005, por un año. Sin embargo, aplicó la totalidad del gasto en el ejercicio 2004 y la SUNAT no le aceptó la totalidad del gasto en el año 2004. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Como nosotros sabemos, todo ingreso debe tener como contrapartida un costo, ¿no? O debe haber gastos para poder generar el ingreso. Muchos de ustedes, cuando han ido a Ripley, por ejemplo, lo más cercano al ejemplo, cuando han ido, prefieren o no comprar un bien con garantía. Claro, o sea, mejor. Si yo compro una refrigeradora, me dan un año de garantía, ¿ok? Pero no les ha pasado en la caja que el vendedor siempre les hace dos preguntas, ¿no? La primera, ¿tiene tarjeta Ripley? ¿No? Claro, si dice sí, te va a querer, digamos, enchufarte todas las ventajas y desventajas de la tarjeta Ripley. La segunda pregunta, señores, su refrigeradora tiene un año de garantía, pero si usted acepta pagar 200 soles más, le damos 2 años más de garantía. ¿No han visto eso? Garantía extendida, ¿no? La pregunta es que, digamos, ¿qué pasa, digamos, en la garantía extendida? La garantía extendida, si yo le pago los 200 digamos, a Ripley por comprar esa garantía, ¿son o no son un ingreso para Ripley? Son un ingreso. Ahora, ¿el ingreso cuándo se devengaría? Porque recordemos que la garantía extendida es adicional a la garantía ordinaria. O sea, yo compro la refri ahora en el año 2012, con lo cual me cubre todo 2013. ¿Sí? Ahora, pero recién la cobertura extra, ¿a partir de cuándo entra? El 2014. Ahora bien, el ingreso entonces, por la garantía extendida, ¿es del 2012 o es del 2014? Imagínense que para hacerla fácil, no es una garantía extendida de 2 años, es de un año nada más. Me dicen, por 200 soles más ya no te cubro solo 2013, sino 2014 también. Entonces, 2013 es la garantía ordinaria. 2014 es la nueva garantía, el año adicional por pagar 200 soles. Yo le pago ahora en 2012 en ventanilla 200 soles a Ripley para que me cubre el 2014 también. Mi pregunta es, ¿esos 200, esa plata que yo le he dado a Ripley, es ingreso de ellos ahora en el 2012 o es ingreso del 2014? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Que haya un posible seguimiento más adelante, para usted el ingreso sería ya en 2012. Ya.
Muy bien. Ahora, voy a seguir preguntando, no quiere decir que usted esté mal. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué otra persona? ¿Quién piensa que puede ser para el 2014 el ingreso? ¿Ya? ¿Por qué? Ya, ok. ¿Quién más piensa así? ¿Usted también le parece? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Saben qué? Yo también digo 2014. No digo porque lo dicen los dos señores nada más, ¿no? Lo digo por lo siguiente. La cobertura adicional, ¿es o no es un servicio que te van a dar? Es un servicio. Ese servicio, ¿cuándo concluye? A fines del 2014. O sea, a fines del 2014 gana el derecho a ganar el derecho al ingreso. Pero hay un detalle, tú ya le adelantaste el ingreso. O sea, lo que él ha recibido que es un anticipo. Entonces, en el 2012, esa plata tiene carácter de anticipo. Entonces, ese anticipo recién se transforma en ingreso en el año 2014. Ahí es cuando tributa. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, la naturaleza en el fondo es la de un servicio de cobertura. Ahora, recojo lo que dice el señor también, en el sentido de que el contrato sí tiene que estar muy bien pactado, cómo se va a dar la garantía, digamos, cuando se realiza, de cuándo a cuándo va, tiene que estar. Porque si en el contrato, señores, y acá recojo otra vez lo que dice el señor, ¿qué pasa? Si el que da la garantía extendida, yo soy el que le da la garantía extendida, yo no soy rico, ¿no? Soy comercial de un pepito, ¿no? Comercial de un pepito y yo soy amigo de toda la gente, ¿no? Entonces, yo doy garantías extendidas como quien regala volantes. Entonces, y no hago ningún contrato, pues no, todo es así, una proforma, ya, garantía extendida, ya, entonces ya, a partir del 2014 cuenta, ya acá lo tengo anotado en mi propio oro, acá está, ¿no? Entonces, si no hay pruebas, señores, de que no se va a prestar en el 2014, ¿tú crees que la SUNAT directamente va a aceptar que eso es un ingreso diferido? Si no llegas a demostrarle eso, te va a decir, esa plata es ingreso del 2012, ¿no? Entonces, esto es lo importante nuevamente de entender. No sería muy fácil agarrar la norma de renta y empezar a leer las 20 y tantas cosas que hay, pero digamos, acá lo crucial es entender el deber. ¿Qué es cada renta? Lo se puede leer en cualquier momento. El tema del deber por sí es lo que usted debe saber, ¿no? Entonces, unos minutos, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Veamos. ¿Sí? Continuamos. Durante el intermedio se me acercaron unas personas a hacerme unas consultas interesantes. ¿Sí? Ellos decían que la depreciación de un activo, el desgaste o la obsolescencia, es reconocida como un gasto deducible, la depreciación. Bien. Ahora sus compañeros decían que la depreciación, para que valga, debe estar contabilizada, ¿no? Eso es cierto, pero es cierto relativamente, ¿ya? Eso va a ser cierto solo para los bienes que estén incursos dentro del artículo 22, inciso B del reglamento. Si ustedes ven la tabla del artículo 22, habla de equipos de cómputo, habla de otros bienes del activo, habla de automóviles, etc. Pero ¿qué pasa con los inmuebles? Los inmuebles, ¿a cuánto se deprecian anualmente? A 5% anual. Antes era 3, hoy es 5. Si un inmueble se deprecia a 5% anual, ¿en cuántos años estará totalmente depreciado? 20 años. 5 por 20 es 100%. Entonces, en el caso de los inmuebles, el requisito de la depreciación no es necesario. La depreciación de los inmuebles es válida pese a que no esté contabilizada. Pero algunos dirán, ¿qué barbaridad está diciendo el señor? Es una barbaridad peor que la de Ranrapata que ha pasado con el gobierno, ¿no? Entonces, no es ninguna barbaridad. Sucede de que los inmuebles, con su depreciación, están en un artículo diferente del artículo 22 del reglamento de renta. Al estar en un artículo diferente, no les es aplicable el requisito
activos, la depreciación no es necesario que esté contabilizada para que se deduzca. Los intangibles. Los intangibles tienen la depreciación de los intangibles, se llama amortización, ¿no? Entonces, ahí es otro extremo en que, aunque usted no lo crea, como decía Jack Palance, también no se requeriría. Otro caso en el que no se requiere que esté contabilizada la depreciación, en la depreciación de los terrenos agrícolas. Porque los terrenos agrícolas están en el artículo 42. Y eso no está, pues, con el artículo 22 del reglamento. Ahí tampoco se exige la contabilización. Otro caso en el cual no se requiere la contabilización, en el leasing, ¿no? Ustedes saben que un leasing es la compra financiada de un activo. Entonces, el leasing tiene un régimen especial. Por el decreto legislativo 299, supongamos que yo saco un edificio en leasing, me compro un inmueble en leasing. Los inmuebles ya dijimos a cuánto se depreciaban anualmente. ¿A cuánto era? 5%. Bien. Quiere decir que se deprecia en 20 años. Supongamos que yo celebro un contrato de leasing con el Banco Continental. Y el contrato tiene un plazo de 10 años. Un plazo de 10 años. El decreto legislativo 299 dice que yo puedo depreciar los bienes en el término del contrato. ¿Qué quiere decir? Que el edificio ya no se va a depreciar en 20 años. Yo podría depreciarlo entonces en ¿cuántos años? En 10 años, que es el término del contrato. Con lo cual, yo ya no tomaría una tasa de 5% anual. Estaría tomando una tasa de 10% anual. O sea, yo puedo acelerar la depreciación de los bienes en leasing. Pero eso lo puedo hacer siempre que el contrato sea un mínimo de 2 años para bienes muebles y 5 para bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir? Que si el contrato de leasing del inmueble es solamente de 4 años, yo no voy a poder acelerar el leasing. Tiene que ser mínimo de 5 porque es inmueble. Entonces, hago esta contingencia porque sus compañeros, algunos decían, siempre debe estar contabilizado. No es así. Hay activos en que no siempre debe estar contabilizada la depreciación, ¿no? ¿Qué otra cosa había que comentar además? Existen otros gastos que son deducibles. Por ejemplo, la desvalorización de existencias, ¿no? ¿Qué es una desvalorización de existencias? Primero habría que ver qué es una existencia. Es un inventario, es una mercadería. Bien. Supongamos que yo soy de empresa Kraft. Kraft es la dueña de la marca Cuacuá, que ahora ha repotenciado la marca Phil, si se dan cuenta. Supongamos que Kraft tiene 300 toneladas de Cuacuá. Cada Cuacuá vale un sol. Vale, no, 10 soles. Imaginemos, un Cuacuá de 10 soles, bueno, es un entelequio, 10 soles. 300 Cuacuá de 10 soles hacen 3.000 soles, ¿no es así? Pero esos 300 Cuacuá ya se les pasó la fecha de vencimiento. Esos 300 Cuacuá ya no son marrones, sino son multicolores, ya están vencidos. Ya no sirven para el consumo humano. Dígame, esos Cuacuá que estaban en el almacén, que valían 3.000 soles, ¿representan o no una pérdida para el Kraft? Una pérdida. Al ser una pérdida, la empresa Kraft debe hacer una provisión por desvalorización de existencias, contablemente. Tributariamente, ¿cómo se llama eso? Desmedro, ¿no? Desmedro es una pérdida de orden cualitativo en las mercaderías, que las hace que ya no sea posible su consumo ni su venta, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma de desmedros en la ley de renta? Dice que el gasto por desmedro se deduce en el año siempre que se haya producido ¿qué cosa? Su destrucción ante el notario público. Y dicha destrucción haya sido comunicada al notario público. Mi pregunta es, ¿y por qué creen ustedes que se pide destrucción? ¿Por qué no se puso otro requisito mejor para deducir la provisión? ¿Por qué se tuvo que exigir destrucción?
pérdida, entonces lo tiene que destruir, es una pérdida. No es apta para consumo. Es algo que lo vendamos en Amazonas o en otro sitio, ¿no? Pero no sirve para el consumo. Entonces se tiene que destruir ante notario público. ¿A dónde voy? Otra diferencia temporal va a aparecer en este momento. La empresa Kraft, entonces, ahorita en su almacén ya detectó los 300 papúas malogrados. Ha reconocido una provisión por 3.000 soles. ¿Sí? Entonces, pero la destrucción no la va a hacer ahora, en el mes del año 2012. La destrucción será, gracias, la destrucción será en enero 2013. Fíjense, la provisión se hace en el 2012, pero la destrucción se hace en el 2013. Mi pregunta es, ¿de cuánto sería el gasto deducible? ¿Del año 2012 del año 2013? 2013, porque es el año que recién se cumple con los requisitos. Recién se destruye ante notario y recién se comunica a la SUNAT dentro de los 6 días hábiles previos. Entonces, mi pregunta es, ¿y cómo queda la provisión que se hizo en el año 2012? ¿Cómo queda ese gasto? Se tiene que adicionar. Y esa adición se va a revertir en el año 2013, es cuando se hace la destrucción. Esa es otra diferencia temporal. Diferencia temporal deducible, porque lo que yo agrego hoy me lo deduzco mañana, ¿no? Entonces, activo tributario diferido. Entonces, esa es otro ejemplo de pérdidas. Otra pérdida, las mermas. ¿Qué es una merma? Una merma es una pérdida de orden cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo soy una empresa farmacéutica y se me da por transportar 50 botellitas de alcohol purol, ¿no? 50 botellitas de alcohol mal tapadas desde el Callao hasta Pucusana, a medio tapar y en un solo abrasador. ¿Qué va a pasar con las botellas de alcohol? Se va a evaporar. Dígame, y al evaporarse, ¿eso no es una pérdida de cantidad? Esa es una merma. Entonces, esa merma, esa pérdida, va a constituir contablemente un gasto. Va a ser una merma. Ahora, esta merma, ¿qué se requiere para que sea deducible? Se requiere un informe técnico. Un informe técnico emitido por un perito independiente. Entonces, acá dos comentarios. Muchas empresas tienen mermas de producción. Imagínate que tú vayas a un frigorífico. Cuando cortas la carne en máquinas, caen unos pedazos al piso. Cuando vas a una maderera, metes la madera a la sierra, cae viruta al piso. Esa es su merma. Entonces, esa merma debe estar calculada por el perito. Ahora bien, imaginen ustedes que viene la SUNAT este año, mañana, a revisarte el 2008. Tienes 1 millón de soles en mermas del año 2008, pero nunca hiciste el informe técnico. La SUNAT viene mañana y tú te has enterado ahora. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es, en la mañana buscas a un perito y de urgencia que te haga el informe técnico en mediodía, en 30 minutos. Entonces, cuando viene la SUNAT, le entregas el informe técnico calientito, recién impreso. Mi pregunta es, ¿la SUNAT, de alguna manera, podría intentar desconocer ese informe técnico? Les repito el ejemplo. La empresa no hizo su informe técnico en el año en que se produjo el evento. La empresa lo hace ahorita. Como viene la SUNAT así rapidito, informe técnico ahí al paso, ¿no? Informe técnico al paso, señores, la SUNAT acá está calientito, recién impreso, acá está en la impresora Epson, ¿no? El informe técnico, 2008. Les cuento, el abogado de la empresa le dijo lo siguiente al auditor: oiga, maestro, pero un momentito, la norma de renta dice que tenga informe técnico, no dice que lo tenga, que lo haga al momento de la merma, dice que tenga informe técnico. Eso le dice el abogado de la empresa, no sé si me dejo entender. Le dice,
Entonces, ¿creen ustedes que igual se podría formular algún cuestionamiento? ¿Por qué? Eso es lo que quiero decirles también. Hoy día, si se hace en el 2002 el estudio de mermas del año 2008, ¿están presentes los elementos que determinaron la merma ayer? No pueden. Entonces, lo que va a hacer el señor, que tú lo contrates por ganarse los repoles, te va a hacer una estimación o algo así, y bueno, va a cumplir y va a cobrar. Pero la SUNAT, en la actualidad, y el Tribunal Fiscal lo va a observar, y para finalizar, un señor me diga, me pregunta, en este caso de acá, ustedes ven el año 2000 y alguien del público se para después y me dice, señor, una consulta, mire, después de haber visto esto, el año 2003 yo ya me fundí, escogí el sistema A, ¿no? Escogí el sistema A y voy a perder, ya lo escogí. Pero el año 2004 yo quiero ser más innovador y para no, como he aprendido de mis errores, yo quiero que el año 2004 sea con el sistema B, ¿no? El 2003 con el A, el 2000 con el B, el 2005 con el 2006 con el B también, ¿no? Mi pregunta es, ¿se puede hacer eso? No pueden convivir dos sistemas de pérdida. Esa es la respuesta. No puede existir dos sistemas de pérdida, ¿no? Solamente cuando se agota totalmente la pérdida que tiene el sistema anterior. ¿Qué quiere decir? La pérdida del 2003, ¿en qué año se agota? 2007. En teoría, a partir del 2007 recién podría cambiar el sistema, no sé si me explico. En teoría. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en el interín entre 2003 y 2007 han nacido dos pérdidas, no sé si ven. La regla es que las pérdidas que nacen en ese momento eran el sistema. No sé si se dan cuenta. Entonces, 2004 y 2006 también son A en automático. Entonces, vas a tener que esperar a que también muera la de 2004 y muera la de 2006. Y si en ese interín vuelven a nacer pérdidas, y así sucesivamente. O sea, es casi imposible cambiar de sistema, si se dan cuenta. Muy complicado, ¿no? Entonces, señores, un poco a grandes rasgos, esto tiene que ver con la determinación del impuesto. Para cualquier duda, controversia, etcétera, ahí tienen mi dato de contacto, estamos para servir. Muchas gracias.